Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora que estén viendo este vídeo. Mi nombre es Carlos García y bueno, pues en la clase de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de las arterias coronarias. Pero lo vamos a hacer pues utilizando una aplicación en 3D con la que vengo trabajando hace mucho tiempo, conocida como Complete Anatomy. Como podemos observar acá, tenemos un esquema en tercera dimensión de lo que corresponden a las arterias coronarias y vemos que forman una densa red que rodea a manera de corona al corazón. Y es que justamente pues el corazón, esta bomba aspirante e impelente de sangre, es un órgano aeróbico por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ningún momento podemos cortarle el aporte de sangre, de oxígeno y de nutrientes, porque estos son el motor encendido del corazón. Es tan importante los niveles de oxígeno, pues de que el miocardio, que es la porción muscular del corazón, necesita en estado basal, en descanso, en situaciones como la que yo me encuentro ahora, que no estoy haciendo ningún tipo de esfuerzo, requiere aproximadamente 1 mililitro por gramo por minuto de sangre. Así que bueno, pues vamos a analizar a continuación el origen, el trayecto, el territorio de distribución, por qué caras del corazón se van a estar distribuyendo cada una de estas arterias coronarias. Vamos a analizar un poco acá la imagen que tenemos en pantalla. Vemos aquí la representación de cada una de las ondas que componen un electrocardiograma. Tenemos acá la onda P, el complejo QRS, la onda T, que representan ondas de repolarización y despolarización de cada una de las cámaras del corazón. Y vemos cómo se van contrayendo armónicamente cada una de sus cámaras. Pero solo podemos ver las arterias. Vamos ahora a poner el tejido muscular, al órgano en sí. Entonces, acá, esperemos un momento a que cargue. Bueno, perfecto. Aquí tenemos entonces, tenemos acá señalados de morado a las arterias coronarias. Entonces, ¿qué sucede con las arterias coronarias? Las arterias coronarias son un par de arterias que, como podemos observar acá, nacen de la primera porción de la aorta, conocida como la aorta ascendente, que corresponde pues a esta porción que me encuentro señalando en este momento con el mouse. Son un par de arterias, una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, que rodean el surco coronario a manera de corona, ¿sí? Y de acá pues deben su nombre de arterias coronarias. Vamos entonces a analizar a continuación cada una de las arterias coronarias, empezando por la arteria coronaria izquierda, que vemos que se encuentra acá. Entonces, ¿qué sucede con la arteria coronaria izquierda? La arteria coronaria izquierda nace de la primera porción de la aorta, de un espacio conocido como el seno aórtico anterior izquierdo, y en su origen pasa algo muy importante, y es que esta arteria no la podemos observar a simple vista, como sucede con su contraparte, la coronaria derecha, sino que para poder observarla es necesario quitar el tronco pulmonar y parte de la orejuela izquierda, que es lo que estamos observando por acá. ¿Sí? Entonces, luego de ese pequeño trayecto, nuestra arteria coronaria izquierda se aloja en el surco coronario, que es este surco que rodea a manera de cinturón o de corona la base del corazón, e inmediatamente se va a bifurcar. Esto quiere decir que va a dar dos ramas terminales. La primera, una que se distribuye por la cara anterior del corazón sobre ambos ventrículos, que la estoy señalando en este momento, que se conoce como la arteria interventricular anterior, antiguamente denominada como arteria descendente ventricular anterior. Y tenemos otra arteria, en cambio, que se dirige hacia la parte posterior del corazón, como estamos observando acá, ¿sí? Se dirige hacia atrás, rodea el surco coronario, y esto es lo que se conoce como la arteria circunfleja, que en algunos libros antiguos clásicos los van a encontrar como la arteria auriculoventricular izquierda. Entonces, ¿qué sucede con estas arterias? Vamos a describirlas cada una de ellas. Empecemos hablando entonces sobre la arteria interventricular anterior. En la literatura anglosajona la van a poder encontrar también como la arteria Widowmaker. Esto en alusión a que la arteria interventricular anterior, que se distribuye por la cara anterior del corazón sobre la pared anterior de ambos ventrículos, es la que comúnmente se suele ocluir durante los infartos. Pero ojo, que aquí viene un detalle muy importante. Widowmaker, que traducido al español en sentido literal sería hacedora de viudas. Y ojo con el sexo del que estamos hablando, viudas, porque justamente los infartos son mucho más comunes en el sexo masculino que en el sexo femenino antes de los 50 años. Esto pues debido a que la mujer durante toda su etapa fértil tiene periódicamente la menstruación
en donde va a segregar un sinnúmero de hormonas, entre ellas los estrógenos, que tienen un efecto cardioprotector sobre la mujer. Pero una vez que la mujer llega al climaterio y finalmente la menopausia, estos estrógenos dejan de protegerla y la relación de infartos, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, son prácticamente iguales. Pero antes de los 50 años, los infartos son mucho más comunes en los hombres que en la mujer. Por eso le han puesto este apodo, este nickname, a la arteria interventricular anterior como la Widowmaker. Sí, esto como un pequeño preámbulo histórico y curioso. Ahora bien, pues, ¿qué sucede con esta arteria interventricular anterior? Vemos que la arteria interventricular anterior, como ya lo he mencionado, se desliza sobre la cara anterior del corazón, desciende sobre el surco interventricular hasta llegar al vértice, donde se va a anastomosar con su contraparte de la cara posterior, que más adelante la vamos a ver, que es la que se conoce como la arteria interventricular posterior. Ahora, ¿qué es lo que me interesa acá? Que ustedes conozcan sus ramas colaterales. Vemos que en un punto del surco interventricular anterior, esta arteria interventricular anterior se va a bifurcar, va a dar un ramo muy importante, esta que estamos observando acá, que se conoce como la arteria preventricular, que se va a distribuir sobre la cara anterior del ventrículo izquierdo. También durante todo su trayecto, esta arteria interventricular anterior va a dar ramas que se distribuyen sobre la pared anterior de ambos ventrículos. Aquí vemos a la pared anterior del ventrículo derecho y por este lado, en cambio, vemos a la pared anterior del ventrículo izquierdo. Todas esas ramas que se distribuyen sobre la pared anterior del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo se las conocen como las arterias diagonales. Muy importante. Ahora bien, hay unas ramas que acá no se pueden observar, pero que son de suma importancia. Vamos a quitar la pared anterior del ventrículo derecho para poder observar el interior del ventrículo. Y vemos que en el interior de este ventrículo hay una pared. ¿Sí? Esta pared de aquí, conocida como el septum interventricular o también tabique interventricular, ¿sí? Hay unas ramas que parten de esta arteria interventricular anterior perpendicularmente hacia abajo, es decir, que perforan el miocardio y se van a estar distribuyendo sobre este septum interventricular. Entonces, ¿cómo se van a denominar las arterias que penetran el septum interventricular? Arterias septales. En este caso se conocen como arterias septales anteriores, que son más o menos en número de 7 a 14. Acá lamentablemente no las podemos observar porque su calibre es muy pequeño, pero lo importante es que son de 7 a 14 y se distribuyen por los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Eso entonces en cuanto a la arteria interventricular anterior. En resumen, ¿por qué territorio se distribuye la arteria interventricular anterior? Por la pared anterior del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo y también por los 2/3 anteriores del septum interventricular. Septum o tabique es lo mismo, ¿ah? Son sinónimos. Sigamos entonces acá con la descripción. Vamos ahora con la arteria circunfleja, que es la que tenemos por acá, que la estamos señalando. Entonces, ¿qué sucede con la arteria circunfleja? El origen de la arteria circunfleja nace de la arteria coronaria izquierda. El trayecto, una vez que nace, se aloja en el surco coronario y lo recorre de anterior a posterior para terminar más o menos a la altura de la aurícula izquierda, que es lo que estamos observando acá, lo que estoy señalando. ¿Cuáles son las ramas más importantes que nos va a dar nuestra arteria circunfleja? Tenemos primero una arteria que se distribuye por el borde izquierdo del corazón, que se la conoce como la arteria marginal izquierda. Acá la podemos observar, arteria marginal izquierda. Luego va a emitir también un ramo que se va a distribuir sobre la cara posterior del ventrículo izquierdo. Acá la estoy señalando. Esta arteria de aquí es lo que se conoce como la arteria inferior izquierda del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que se va a distribuir pues por la cara posterior del ventrículo izquierdo y al mismo tiempo también emite unas ramas atriales o ramas ascendentes que se van a estar distribuyendo por la aurícula izquierda, que es lo que estamos observando acá. Entonces, en resumen, ¿cuál es el territorio de distribución de la arteria circunfleja? Se va a estar distribuyendo por el borde izquierdo del corazón, por la pared posterior del ventrículo izquierdo y también por la aurícula izquierda por completo prácticamente. Ese es el territorio de distribución entonces de nuestra arteria circunfleja. Esto nos lleva ahora a la descripción de la otra arteria. Vamos a sacar un poco el zoom, vamos a darle la vuelta del corazón y vamos a acercar acá. Tenemos entonces por acá nosotros a nuestra arteria coronaria derecha. ¿Sí?
¿Qué sucede con la arteria coronaria derecha? Yo les había comentado algo que se conocía como el seno aórtico. Vamos a observar qué es esto del seno aórtico. Voy a quitar a la aorta para poder ver el origen de estas arterias. Si nosotros quitamos a la aorta ascendente, como lo que yo acabo de hacer, vamos a alejar la pantalla, vamos a ver desde arriba al corazón y vamos a acercar. Ahí tenemos. Estos espacios que se encuentran aquí, que se asemejan a unos bolsillos, son lo que se conocen como senos aórticos. En la nomenclatura antigua los pueden encontrar como senos de Valsalva. Y ojo que hago este énfasis con nomenclatura actual y nomenclatura antigua, porque bueno, yo recibo todo tipo de estudiantes que estudian con anatomía de Testit, que es la Biblia de la anatomía, pero también aquellos que estudian con anatomía de Moore, anatomía de Latariet, que son libros mucho más actualizados. Así que la nomenclatura cambia de uno a otra y eso es algo con lo que yo siempre he luchado. La nomenclatura actual y la nomenclatura antigua, el uso de la eponimia, de estos nombres propios para referirnos a estructuras, en realidad no tiene ninguna razón de ser. No tiene un porqué, porque en realidad el darle a una estructura un nombre propio es complicarle el aprendizaje al estudiante. Por eso la nomenclatura actual lo que opta es que en el nombre de la estructura nos da una pista de a qué nos estamos refiriendo. Solo por ponerles un ejemplo. Acá, este tabique muscular, este puente muscular, en la nomenclatura antigua lo podemos encontrar hasta 7 nombres. Es algo impensable, irracional. ¿Para qué darle tantos nombres a una misma estructura? La podemos llamar banda moderadora, la podemos llamar bandeleta ciforme de Testit, la podemos llamar arco muscular inferior de Parchapé, lo podemos llamar bandeleta arciforme de Poirier. Todos estos nombres ya no tienen sentido. En el nombre actual se lo conoce como tabique septomarginal. Y septomarginal se lo llama porque justamente va desde el septum hacia el pilar anterior del ventrículo derecho, lo cual tiene mucho más sentido y nos facilita el estudio, nos da indicios de a qué estructura nos estamos refiriendo. Entonces, por eso solo un pequeño preámbulo que siempre me gusta hacer sobre nomenclatura actual versus nomenclatura antigua. Si ustedes son estudiantes de nomenclatura actual, igual les digo los nombres, y si son de nomenclatura antigua, pues no se preocupen porque también lo he estudiado. Entonces, en la nomenclatura antigua esto se llamaba seno de Valsalva. Ahora, ¿cómo se llama? Seno aórtico. ¿Por qué? Porque es de la aorta. ¿Sí? Seno aórtico. Tenemos aquí al seno aórtico anterior izquierdo, de donde nace la arteria coronaria izquierda, acá la estoy señalando, y tenemos acá en cambio al seno aórtico derecho, donde vemos que nace la arteria coronaria derecha. Sí, y estos repliegues mucosos que vemos en el fondo de endocardio corresponden a las válvulas semilunares o sigmoides. Ahora bien, ¿qué sucede con la arteria coronaria derecha? Una vez que nace la arteria coronaria derecha, gracias a Dios, esta se puede observar fácilmente en la configuración externa del corazón. Se aloja en el surco coronario y recorre el corazón de anterior a posterior para terminar en su cara posterior, donde vamos a ver cuál es la rama terminal de la arteria coronaria derecha. Ahora, vamos a describir las ramas colaterales que posee esta arteria. Durante todo su trayecto, la arteria coronaria derecha primero va a emitir unas ramas ventriculares. Aquí las podemos observar. Estas ramas ventriculares o descendentes que van a estar irrigando la primera porción del tronco arterial, conocido como el infundíbulo pulmonar o el cono pulmonar, ¿sí? Esta primera rama y las otras ramas que se van a distribuir en cambio sobre la cara anterior del ventrículo derecho, que son las que estoy señalando acá. Así como tiene ramas ventriculares, la arteria coronaria derecha también tiene ramas auriculares o ramas atriales. Y hay una de suma importancia. La primera colateral que va a dar nuestra arteria coronaria derecha, vemos que se dirige hacia atrás, se insinúa entre la aorta y la orejuela derecha, rodea al origen de a la desembocadura de la vena cava superior y se distribuye por la aurícula derecha. Esta arteria de gran importancia, de gran calibre, se lo conoce como la arteria del nódulo sinusal. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Eso quizás en otra clase lo vamos a poder extender. Pero recuerden que dentro del corazón nosotros tenemos algo llamado como sistema cardionector, que son un grupo de fibras musculares especializadas en la conducción, en el automatismo, en la transmisión del impulso, que es lo que harán que el corazón actúe de manera autónoma durante toda su vida. ¿Sí? Estas son las responsables, dicho de manera
coloquial, por así decirlo, es lo que hace que el corazón lata, que el corazón se contraiga. Esa sístole y esa diástole, con esa fuerza de contracción constante, con esa armonía. Todo esto es dado por el sistema cardionector y es iniciado por un pequeño nódulo que se encuentra aquí en la desembocadura de la vena cava superior, conocido como el nódulo sinusal, que es irrigado por la arteria del nódulo sinusal, que a su vez es rama de la arteria coronaria derecha. ¿Sí? Y bueno, sigamos ahora con el trayecto. Seguimos a la arteria coronaria derecha y vemos que a la altura del borde derecho del corazón, al igual que sucedía con su contraparte, la arteria coronaria derecha en este caso emite a la arteria marginal derecha, que se va a estar distribuyendo sobre el borde derecho del corazón. Nos dirigimos más hacia atrás y vemos que en este punto nuestra arteria coronaria derecha emite sus ramas terminales. Estas arterias de acá se las conocen como las arterias interventricular posterior. ¿Sí? ¿Por qué se llaman interventricular posterior? Porque se alojan en el surco interventricular, que es este surco que se está ubicando entre la parte posterior del ventrículo derecho, que es el que estoy señalando, y la parte posterior pues, del ventrículo izquierdo. Al igual que sucedía con su contraparte, es decir, con la arteria interventricular anterior, la arteria interventricular posterior va a emitir primero ramas diagonales que se van a estar distribuyendo por la cara posterior, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. También va a emitir ramas septales, pero en este caso se las conoce como ramas septales posteriores, que se van a estar distribuyendo por el tercio posterior del septum interventricular. Ojo, tercio posterior, porque los dos tercios anteriores son tomados por las arterias septales anteriores, que son ramas de la arteria interventricular anterior, que a su vez proviene de la arteria coronaria izquierda. ¿Sí? Lo que yo necesito que ustedes tengan en su mente es un mapa mental, que vayan ubicando, bueno, esta es rama de esta y esta a su vez deriva de esta y esta a su vez deriva de esta y que en resumen se distribuye por este territorio. Eso es lo importante que ustedes deben de llevarse, no a la casa porque están en su casa viendo este vídeo, pero deben de llevarlo al aula de clases donde también vamos a analizar este tema. Y bueno, finalmente pues la arteria interventricular anterior llega al ápex o al vértice del corazón donde se anastomosa con su homónima, con la arteria interventricular anterior. Y de esta manera, chicos, hemos revisado la anatomía de las arterias coronarias. Y bueno, chicos, para poder finalizar esta actividad, revisen este vídeo las veces que sea necesaria. Les he dejado un par de preguntas aquí en la página de TED Lessons. Sí, pero aparte les voy a enviar, o bueno, les he enviado ya un pequeño link con un formulario que los va a redireccionar a Google Forms. Es como una especie de cuestionario que van a tener que llenar. Y que bueno, eso luego, esas mismas preguntas que han respondido van a tener una calificación. Vamos a analizar las preguntas en clase y aparte haremos una actividad muy interesante que os les voy a contar luego. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, anótenla y llévenla a la clase. Sin más que decir, hasta aquí nos quedamos y nos vemos luego.